profesoras que nos van a hablar del currículum de segundo de bachillerato, de historia de la filosofía, que como sabéis también ha cambiado. Que tenemos también el problema de lo de las comunidades autónomas, también es una asignatura que no entra este año, sino que entra el siguiente año. Y que ya sabéis que sobre todo en la Comunidad de Madrid pues tenemos un gran problema porque el gobierno de la Comunidad de Madrid no está más que torpedeando la nueva ley y bueno, no sabemos, creo que andamos en un mundo bastante complicado para ver qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues si os parece bien empezamos. Os presento a la primera conferenciante, que es... Lo tengo aquí apuntado. Sí. Que es Celtia Laya, que es profesora de filosofía en Galicia y activista en defensa de la filosofía desde hace años. Trabaja en la asociación Nexos Didáctica de Filosofía. Actualmente es secretaria de la Red Española de Filosofía y es el alma de la Olimpiada Filosófica en Galicia. Lleva 9 años organizándolas allí y en los últimos 2 años ha coordinado la OFE. La OFE es la organización... No, la Olimpiada Filosófica de España, efectivamente. Y bueno, pues aquí os la dejo. Celtia. Muchas gracias. Cuando quieras. Gracias, muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer a todas y todos vosotros, a la Sociedad Española de Plataforma y Profesora de Filosofía, también a Metalibrería y a la Red Española de Filosofía, por contar también conmigo en estas jornadas, totalmente necesarias en el momento en el que estamos, ya que necesitamos clarificar cosas, conceptos, porque bueno, estamos cada poco tiempo cambiando las leyes, entonces sí que es verdad que el profesorado a veces nos sentimos un poco acorralados por todo esto, ¿no? Entonces, bueno, haber jornadas y espacios donde se puedan matizar todos estos contenidos ayuda a que a la hora de llevar la práctica docente el día a día al aula podamos hacer las cosas con un poco de coherencia, por lo menos, o por lo menos intentarlo. Después ya vamos viendo cómo aplicamos todas estas cosas. Entonces, bueno, voy a compartir una presentación que he traído para, bueno, que sea un poquito pues, más ameno y más clarificador. No sé si la estáis viendo ahora mismo. Sí. Vale, pues lo que voy a hacer así un poquito al principio va a ser, bueno, completar un poquito las explicaciones que Esperanza y mis compañeros, creo que en la anterior sesión, ya que no me he podido conectar por problemas de conexión, os han matizado y que sí que creo importante clarificar, sobre todo pues a todo el profesorado o personas interesadas que estén acercándose a toda esta nueva ley educativa, ¿vale? Que como sabéis ya os han hablado personas que han trabajado directamente en el currículum, entonces bueno, pues es una información muchísimo más cercana y mucho más real, ¿no? Pero bueno, voy a matizar cosas que creo que simplificándolas ayudan a comprender un poco en el marco legal donde estamos. Bueno, algo que ya sabéis es que el calendario de implantación no va a ser este año todo, sino que este año solo entran los cursos impares, por lo tanto esta sesión que hoy centramos en Historia de la Filosofía de segundo de BAC no entraría hasta el curso 23-24, ¿no? Como veis ahí, pues infantil entraría este curso que viene en todos los cursos, en primaria en los impares, primero, tercero y quinto, en eso en primero y en tercero, en bachillerato en primero, y tendríamos... Normalmente se hacen así las implantaciones, en el segundo curso más tendríamos a segundo de primaria, cuarto y sexto, tendríamos a cuarto de eso y segundo de bachillerato, que es un poco lo que bueno, nos va a competir hoy, ¿no? A acercarnos un poco. Entonces, que tenemos tiempo. ¿Por qué os digo esto? Porque tenemos tiempo, ¿vale? En segundo de BAC hay un poco más de tiempo para intentar organizarnos e incluso creo que es importante, como en primero de BAC ya tenemos que empezar a trabajar desde el primer momento, ir anticipando muchas cosas, ¿no? Que realmente las dos materias tengan conexión, como creo personalmente que debería ser, ¿no? Que sean materias totalmente aisladas, ¿no? En un curso das una cosa y en el otro curso pues tienes una lista de nombres y las estudias, ¿no? Entonces eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Bien, con respecto a la LOMLOE tenemos estos principios y bueno, he destacado estos 3 principios porque a priori son cuestiones bastante coherentes, ¿no? Dentro de una ley educativa, o sea, que se desarrollen el conocimiento y las competencias básicas, a la personalización del aprendizaje
o el desarrollo de capacidades en aprender a ser, hacer y a convivir, como figura en los principios de la LOMLOE, son cosas coherentes, quiero decir, a nivel educativo y pedagógico, son cuestiones que normalmente en las aulas intentamos trabajar de manera práctica, intentamos personalizar el aprendizaje siempre que, o deberíamos, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un aula tenemos alumnado muy diverso y no tiene sentido que hagamos una enseñanza totalmente homogénea, porque no sería una enseñanza muy coherente con los tiempos y sobre todo con las mentalidades del alumnado que tenemos enfrente. Entonces, bueno, es un poco esta, por decirlo así, redundancia de justificación de ley para llevarla a cabo, para justificarla a nivel legal, pero que sí que es importante que a la hora de elaborar una programación se tenga en cuenta y realmente se considere que desde filosofía, desde nuestras materias, lo tenemos fácil. Son cosas con las que trabajamos, no solo a nivel contenido, sino también a nivel instrumental y a nivel metodológico. Los principios pedagógicos que plantea pues son cosas que ya son cosas que se vienen trabajando desde hace muchos años y en otras materias, y tenemos la comprensión lectora, expresión oral escrita, comunicación visual, competencia digital, emprendimiento, fomento del espíritu científico, educación para la salud sexual, perdón, hace el error que pone sexual se refiere, vale, matizando sobre todo esta cuestión, educación en valores, formación estética y creatividad. Bueno, son principios pedagógicos muy generales, pero que llevan siendo un poco la base de la mayoría de las leyes educativas. Entonces, lo ideal de todo esto es cómo nosotros podemos aportar o poner en práctica todos estos principios, ¿no? Que también lo deben ser a la vez de nuestra práctica docente. Bien, en la LOMLOE, para saber cómo quedan las materias, ya habéis estado hablando todas estas sesiones de esa cuestión, habéis hablado de valores cívicos y éticos, también habéis hablado de primero de BAC, y lo que me gustaría matizar con respecto a primero, segundo y tercero, que la ley invita a que por lo menos en uno de esos cursos, y incluido va a incluir cuarto también, si en estos 3 cursos no ha sido posible, cursar un año nada más valores cívicos y éticos. Como sabéis, es una lucha que la REF y mucho profesorado de filosofía a nivel estatal lleva intentando estipular, que es un poco que la filosofía esté presente en secundaria. Bueno, la lucha ha pasado a las comunidades y en algunas comunidades sí se ha conseguido y en otras no, ¿no? Entonces, en las que no se ha conseguido hemos quedado un poquito con únicamente esa materia. Pongo ahí una de las optativas que se estipulan en la ley, que es el trabajo monográfico, proyecto indisciplinar y servicio a la comunidad, que dejan un poco a las comunidades autónomas a la hora de decidir esa optatividad o a qué departamento se adscribe, ¿no? Como materia. Entonces, bueno, seguramente hay personas aquí que saben muchísimo más que yo de esta concreción, pero sí que creo que aunque no es hora tampoco de demandar absolutamente todo como un cuerpo, ¿no? como un cuerpo docente, sino que es hacer las cosas con coherencia y un poco de argumentación filosófica y ética, sí que es importante darse cuenta que este tipo de trabajos monográficos, proyectos interdisciplinares, muchas veces los llevamos a cabo igual como materia, ¿no? Y en valores, sobre todo son materias, valores cívicos y éticos, valores éticos o filosofía, son materias que nos dan mucho juego para hacer estas cosas. Entonces, pues bueno, podría ser una buena baza en muchos centros para ahí aprovechar y también tener un contenido filosófico importante o poder trabajarlo desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero bueno, ya no queda solo en nuestras manos. Con respecto a cuarto de eso, como os había comentado, pues si no ha sido incluida, debe ser incluida en ese momento y pasa esto, ¿no? Depende de las comunidades autónomas, pues se ha conseguido que se mantenga. En las comunidades autónomas en las que se ha entendido esta cuestión como una lucha política, se ha mantenido. Y en las que no, pues han estado un poco divagando sobre qué hacer, incluso se han retraído en momentos tardíos, ¿no? En el que al principio sí, lo vamos a mantener y después no. Entonces, bueno, sinceramente creo que es una pena que se convierta en una lucha política, pero funciona, sí, sabemos y somos conscientes de esto, ¿no? Entonces, pues creo que es importante aprovecharla en las comunidades en las que sí conseguimos mantenerla, pero no abandonar esa base, ¿no? Y ese criterio de tener la importancia de tener en la secundaria una materia de filosofía con unas horas coherentes para poder impartirla, ¿no? Bueno, primero seguimos igual y sí que tanto en primero como en segundo, que en segundo pasa a ser común la historia de la filosofía, como lo era ya hace relativamente pocos años. Bueno, pues vamos a tener más alumnado más diverso, porque va a poder venir de todas las especialidades.
Lo hablaba el otro día con Esperanza, en centros pequeños, a veces en institutos pequeños tenemos la suerte en la que esa materia se comparte con diferentes alumnados de muchas especialidades, entonces da mucho juego esa materia. En centros más grandes pues no, los tenemos divididos por modalidades, entonces da juego igual, pero sí que es cierto que bueno, son centros mucho más grandes y tienen otras características, pero sí que es una recuperación importante desde mi punto de vista. Y tenemos otra vez el margen de las comunidades autónomas para las optativas. Habla de psicología, aquí en Galicia, por ejemplo, primero tenemos una que se llama antropología, que también estábamos dando hasta hace, bueno, hay centros que aún la mantienen, hubo centros que ya no, ética y filosofía del derecho, por ejemplo, filosofía de la ciencia, bueno, ciertas optativas que habíamos podido jugar con ellas y, bueno, quedan un poco al margen de más decisiones políticas en este caso, ¿no? Entonces tendremos que ir viendo. Bien, esto con respecto a cosas que seguramente ya sabíais, pero por repasar y hacer así algo rápido e importante para ver un poquito el marco. Unas cuestiones a tener en cuenta de la LOMLOE muy básicas son estas cuestiones más de nomenclatura, ¿no? Por un lado tenemos estas competencias clave, que son un poco, son estas 8 competencias clave, pero que ya veníamos teniendo en las leyes anteriores, se han modificado algunas veces para integrar en otras más completas, pero siguen siendo pues, competencia lingüística, plurilingüe, tecnológica, matemática y emprendedoras, comunicación digital, o sea, competencia digital, son las que ya más o menos teníamos, ¿no? Pero sí que hay una novedad que es las competencias específicas, como ya os han comentado mis compañeras, que son pues esa especificación de las competencias clave, pero que ahora se mandan o se destinan un poco a desenvolver por cada área o materia, ¿no? Más adelante veremos cuáles son las competencias específicas de historia de la filosofía concretamente, que bueno, son, desde mi punto de vista, son cosas que tienen aspectos un poquito más metodológicos, son cosas que ya trabajábamos y no creo que supongan ningún tipo de alteración a la hora de enfrentarnos al día a día de la materia. Con respecto a estas competencias específicas, están íntimamente relacionadas con estos saberes básicos que tenemos como algo actualizado en esta ley, ¿no? Los saberes básicos. Los saberes básicos serían así algo así como los contenidos realmente, que nosotros tenemos que trabajar en las materias, ¿no? Pongo mínimos por ese aspecto que tiene de básicos, ¿no? De decir, bueno, son contenidos mínimos, pero sí que se aclara que tenemos la oportunidad, yo creo que siempre la hemos tenido, pero de perfilar un poco esa materia. Y en nuestro caso, en segundo de BAC, que es la materia en la que estamos dedicando hoy la sesión, sí que vamos a tener ciertas restricciones, sobre todo por el tema de la EBAU, ¿no? Estamos ahí un poco restringidos para ver qué contenidos son los que realmente tengo que ofrecer a mi alumnado para que pueda superar la prueba con éxito. Entonces vamos a ver cómo combinamos y cómo complementamos esa cuestión, que me parece bastante relevante. Los criterios de evaluación pues, siguen siendo los desempeños que se espera por parte del alumnado y aparecen las situaciones de aprendizaje que están tremendamente relacionadas también con los saberes y con las competencias específicas, que no son más que actividades concretas en las que podemos trabajar o debemos indicar cómo vamos a trabajar ciertos saberes, ¿no? Y qué competencias vamos a utilizar. Y lo que sí desaparece son los famosos estándares de aprendizaje que teníamos que meter en las programaciones en esos cuadros tan maravillosos y teníamos que entregar en las inspecciones, pues desaparecen y veis que la manera de distribuir ahora la programación cambia y bueno, sí, creo que yo desde mi punto de vista creo que la simplifica un poco, porque la palabra situaciones de aprendizaje me parece un poco más real y saberes básicos también es una palabra en la que podemos entender esos contenidos que van incluidos, ¿no? Entonces sí que no me parece descabellado, aunque sí que pienso que cada vez que hay una ley educativa tenemos que aprender vocabulario nuevo y a veces es un poco lioso y un poco tedioso por su parte. Bien, estas serían las competencias que os comentaba, más específicas, ¿no? De la materia. Las he simplificado porque son bastante largas, su enunciación es bastante larga y bien explicada. Todo esto está enlazado, si vamos atrás, que ahora no sé ir atrás, aquí. Todo esto aparece, no sé si lo estáis viendo en pantalla, sí. Pero bueno, como podéis ver, está todo en la página del Ministerio y aquí os explican y están todas las competencias, con todas las competencias específicas y los descriptores a su tiempo explicadas, un poco la intención que en cada una de ellas va, la intención pedagógica que va en cada una de ellas. Yo la he simplificado para poder, bueno, dar un repaso y ver un poco en qué consistiría cada una, pero tampoco nos vamos a detener excesivamente en todas ellas,
porque todas ellas hacen referencia a algo que sinceramente creo que hacemos, y indiscutiblemente lo hacemos cuando preparamos a un alumno o a una alumna para segundo de bachillerato, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la primera, que resumiría con buscar, analizar, interpretar, producir y transmitir información, información que tanto el profesorado le enseña como al mismo tiempo toda la información relacionada con los saberes básicos estos de los que hablábamos, en los que desarrollamos los contenidos, ¿no? Pues, lo que sea. Vamos a ver ahora cómo se distribuyen estos saberes básicos, pues si es filosofía antigua, moderna, medieval, contemporánea y los saberes que se nos estipulan, ¿no? Al mismo tiempo es importante la interpretación, no solo una mera memorización, que es un poco en lo que yo creo que intentamos escapar, ¿no? Que sea una mera memorización. Reconocer normas y pautas de argumentación, los diálogos filosóficos, el diálogo filosófico para aplicarlas con rigor. Veis que esos puntitos remiten a que hay más partes importantes, pero sí que hace referencia a la segunda competencia específica a cómo reconocer las normas y desarrollar una buena argumentación a la hora de ser crítico. Muchas veces vemos en las leyes que nos dicen, bueno, pues tenemos que generar capacidad crítica en el alumnado y que sea capaz de hacer un diálogo crítico con lo que se le enseña. Bueno, no es tarea fácil. Primero tiene que entender lo que está leyendo, algo súper básico, y después intentar argumentar. Algo tan simple como decir su opinión para un alumno de segundo de bachillerato es ciertamente complejo, porque muchas veces confunden lo que a ellos les parece a nivel personal, pues esto es muy bonito o esto es muy feo, con lo que realmente puede suponer que se justifique la manera de argumentar. Algo que creo que es importante matizar en las aulas, yo por lo menos lo hago, no llevo, es cierto, muchos años en la docencia, llevo 8 años, pero sí que he aprendido a mejorar esta cuestión, que es a dejarles claro que yo no voy a valorar su opinión personal, no puedo calificar eso, excepto que evidentemente la voy a respetar siempre que respete su opinión personal, ¿no? Bueno, son opiniones personales en las que no se respetan los derechos humanos, por ejemplo, pues esas opiniones no entran en discusión, pero no puedo valorar su opinión personal, puedo valorar la manera en la que está argumentada. Entonces es importante que tengan en cuenta que tienen que justificar las cosas que plantean, que no se dicen por decir, ¿no? Entonces, pues esta cuestión es tremendamente relevante para desarrollar no solo una comprensión filosófica, sino también una capacidad crítica. Comprender y expresar diferentes concepciones filosóficas, nada que decir. Reconocer la naturaleza esencialmente plural para generar una concepción compleja y dinámica de la historia del pensamiento, pues aquí nos lleva a que realmente no hagamos compartimentos estancos de los saberes, sino que hagamos una interrelación entre los contenidos y que realmente entre las épocas, entre las autoras y autores, podamos tener un feedback, ¿no? Si estamos hablando del conocimiento, pues vamos a hacer un repaso de por qué de repente se ha cambiado y evolucionado tanto en la concepción de lo que es, pues, la idea con respecto a Platón y llegamos a la posmodernidad, y vamos a intentar dialogar entre épocas, ¿no? Cuestión difícil al mismo tiempo, pero necesaria. Analizar e interpretar textos, y hay algo importante que matiza esta ley, que no es solo interpretar textos, sino también otros modos de expresión. Y realmente aquí creo que tenemos una base importante. Los textos son una herramienta histórica en la historia de la filosofía y en la filosofía. Utilizamos mucho los textos. Es cierto que es una manera de vincularlos directamente con las autoras y los autores. Pero no es estrictamente necesario funcionar con textos, porque hay reflexión filosófica en música, hay reflexión filosófica en vídeos, hay reflexión filosófica en noticias de prensa, hay reflexión filosófica en tweets. Hay mucha reflexión filosófica. Entonces, creo que es importante, evidentemente, darla con rigor, pero acercarnos a todas las expresiones que el alumnado tiene más cercanas. Y un texto filosófico no es una expresión que el alumnado tenga cercana. No quiero decir que haya que renunciar a ello, pero sí que a veces sí que hay que actualizar esa manera de, bueno, pues yo creo que de interpretar. Y es cierto que cada vez comprenden mejor cuantos menos palabras haya escritas, ¿no? Y esto evidentemente no es algo bueno o es algo que muchas veces podemos criticar porque falta mucha información, pero es algo real. Entonces debemos, considero que tenerlo en cuenta a la hora de hacer esto, ¿no? Reconocer formas diversas en los interrogantes filosóficos, analizar problemas fundamentales y de actualidad mediante exposición crítica de distintas posiciones histórico-filosóficas. Un poco más de lo que estamos hablando, no voy a detenerme en más, es para que entendáis un poquito que son, bueno, competencias específicas que considero que matizan un poquito estas tan generales, pero que, bueno, sobre todo nos llevan a centrarnos en lo que debemos trabajar en una programación o en el día a día del aula, ¿no?
Bien, en los saberes básicos que se desarrollan en el currículum tenemos 3 bloques, que serían estos, ¿no? Primero el bloque A o el primer bloque, que se enunciaría así, del origen de la filosofía occidental en Grecia hasta el fin de la antigüedad. El segundo bloque, de la Edad Media a la modernidad europea, y el tercero, de la modernidad a la posmodernidad, que yo he titulado así, Antigüedad, Modernidad, Filosofía hoy, ¿no? Cómo funciona la filosofía hoy en día. Entonces, sí que me parece que simplifica todos los contenidos en estas 3 etapas. En la misma página que os acabo de enseñar, veis aquí que tenéis el desarrollo de la materia, la justificación y cómo se han organizado, ya lo veis aquí, se han organizado en torno a problemas filosóficos. Sí que me parece muy relevante esta cuestión, porque sí que en cierta medida, lo vamos a ver ahora más adelante, intenta escapar de esa exposición únicamente de autores, aunque se ve que cuesta un poco, ¿no? Hacerlo, que cuesta un poco. Pero sí que se atañen problemas filosóficos importantes y creo que aunque la ley sí que matice autores, sí que nosotros podemos hacerlo desde problemas filosóficos. No estamos estrictamente obligadas a hacerlo con autores, podemos escapar de ello, no hay ninguna duda. Y es más, os invito a que lo hagáis, que a veces es muchísimo más coherente para ellos porque vienen de una filosofía de primero en las que se plantean problemas. Entonces les suena mucho, mucho mejor, ¿no? Tenemos la introducción de filósofas, que vamos a ver brevemente más adelante cómo debemos abordar, o una idea que os doy para poder abordarlo. Y también matiza en segundo de bachillerato, que es para mí una novedad, que es importante aprender a filosofar, ¿no? A seguir con esta línea que vienen de los cursos anteriores y no solo aprender filosofía, ¿no? Esta máxima cantidad de aprender a filosofar, que creo que es importante tenerla en cuenta en segundo, a pesar de la presión de las EBAU. Bien, la presencia de filósofas, ¿no? Si vais a saberes, que es en la misma página, tenéis un apartado de saberes básicos, ahí os especifica. Yo aquí he recogido el resumen de un poco las pinceladas que dan de las mujeres, de las filósofas, de la introducción del papel de las filósofas en la historia de la filosofía, ¿no? Tendríamos en la antigüedad estas 2 pinceladas, Aspasia de Mileto y el papel de la mujer en la cultura y filosofía griega, Hípatia de Alejandría en el helenismo. En modernidad, en el apartado, en el bloque entero de modernidad, tendríamos la personalidad polifacética de Hildegard von Bingen, y después en filosofía hoy tendríamos a Mary Wollstonecraft y Olimpia de Bush, el análisis del totalitarismo de Hannah Arendt en la Escuela de Frankfurt, en María Zambrano en existencialismo y en filosofía española, y en el desarrollo contemporáneo del feminismo nos centra en Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces, pues estas serían un poco las cuestiones que se establecen a nivel curricular. Bueno, son algunas de ellas. Hay muchas que ya seguramente abordabais en clase, tocabais por iniciativa personal, de que es importante que conozcan estas autoras y entonces ya lo hacíais. Pero bueno, ahora sí que estos contenidos están ahí escritos y es importante. Aún así, yo considero que no deberíamos centrarnos como un punto más, ¿no? Vale, pues ahora doy Aspasia de Mileto, abro un paréntesis en la clase, explico y continúo, ¿no? Sino que tiene que ser totalmente integrado, o creo que debería ser así. Por eso considero que lo que os propongo es como hacer una propuesta integral y no solo explicar de manera estanca a las filósofas, sino hacerlo desde los filósofos, no solo con su propia filosofía. O sea, yo estudio las filosofías, igual que me estudio a Kant, pues estudio todo lo que dijo Kant. Pues bien, si voy a estudiar a Simone de Beauvoir, voy a estudiar qué dijo Simone de Beauvoir también. Pero también es importante, creo, ver qué visión tenían los filósofos sobre estas mujeres y por qué en ese momento histórico, social y político esas mujeres pues no podían hacer muchas cosas que a los hombres sí tenían cierta facilidad. Sí que es importante que entiendan el contexto político porque se nos está pidiendo todo el tiempo también en la ley educativa y sobre todo en los contenidos de segundo. Entonces es importante que sepan el contexto y la justificación de por qué aquí no hay otra Kant. Pues no hay otra Kant por esto, pero hay otras personas que hacen esto. No se puede, no sé si me entendéis, no sé si entendéis un poco lo que estoy intentando ver. No es como hacer un apartado aparte de, ahora vamos a hablar de feminismo, tema 7, el feminismo. Creo que es importante introducirlo en toda la materia. No tiene que preocupar que sea más extenso por meter filósofas, sino que sea más concreto, que vaya más al grano, ¿vale? Y que vaya a realmente cuestiones importantes. ¿Y cómo se puede hacer esto? Se puede hacer esto, yo os traigo una propuesta muy simple. Primero, bueno, lo que ya hemos hablado, voy a pasar la diapositiva porque creo que me estoy yendo un poco de tiempo, entonces no quiero comerme mucho más rato.
eso, salir un poco de algo diacrónico, de exposición de autores totalmente comprimida, los textos no son la única fuente de conocimiento, es importante que si otras materias no acercan su contenido a la filosofía, hacerlo nosotros desde filosofía, creo que es importante. Pues, ¿qué estáis dando en historia? Pues estamos dando el movimiento obrero, genial, pues vamos a ver a Marx, ¿qué significado tiene esto? Vincularlo nosotros desde nuestras materias creo que es importante y creo que es nuestra decisión personal hacerlo así, creo que se puede hacer, creo que no hacerlo, podemos no saber hacerlo, pero no tenemos que tener miedo a no hacerlo, porque no hay ningún tipo de restricción a ese nivel. La propuesta que os traigo es esta, por ejemplo, si estoy dando a Platón, yo puedo escoger qué textos pongo de Platón para trabajar a Platón, y a lo mejor sí que puedo escoger algún texto que me ayude a trabajar el concepto de justicia, los tipos de ciudadanía, pero también que me dé algún tipo de mención a cómo Platón entiende el papel de las mujeres en su época, para que realmente estén trabajando un texto, pero un texto que a mí me interesa por contenido y que al mismo tiempo consigue ver pues qué imagen, ¿no? Qué imagen y qué justificación encuentran. Y con esto lo puedo hacer con varios autores. Yo he traído este ejemplo de la antigüedad, he cogido a Platón, he cogido a Aristóteles también, a la política. Estas son cuestiones importantes que se pueden sacar del texto, por ejemplo, pues una misma ley que produce efectos diferentes en las mujeres que en los varones, comparar el modelo de familia de Platón y Aristóteles, la formación de las mujeres, por ejemplo, los tipos de ciudadanía. He traído a Tomás de Aquino, aquí es más fácil hacer esa revisión, ¿no? Pues, ¿qué es el divorcio? Esto nos puede llevar a una investigación importante de desde cuándo existe el divorcio en España, desde cuándo es legal, desde cuándo se sostiene, y actualizar siempre los contenidos, ¿no? Entonces hacemos un salto bastante grande, que es ir de Tomás de Aquino a una cuestión muy actual, ¿no? Y podemos seguir vinculándolo con la antigüedad, pues por ejemplo con el concepto de familia, con el concepto de justicia o con el concepto de amor, de amistad, por ejemplo, que es algo que también se trabaja en Aristóteles. Aquí, por ejemplo, hago una mención pues, a este mínimo texto de Ruth Perry, que es muy interesante, por ejemplo, para Descartes, ¿no? de la reflexión de por qué no había una mujer que hiciese lo mismo que Descartes, porque a lo mejor no tenía el estilo de vida que podía tener Descartes, ¿no? Entonces, con esto que estoy diciendo, que podemos utilizar los textos que queramos, no tenemos por qué bueno, pues que coger siempre la caverna de Platón, aunque es necesario que sí que la estudien, ¿no? Pero hacer una revisión de esta sí que puede ser importante. Aquí, por ejemplo, incluyo más ideas a la hora de trabajar las autoras y los contenidos históricos. Creo que es escaso el currículum con respecto a las filósofas y creo que sí que podríamos extenderlo un poquito y hacer ese diálogo real que nos impele que hagamos el currículum, ¿no? Entonces, hacer realmente un diálogo. Pues sí, está bien que las críticas de Wollstonecraft a Rousseau son importantes, por ejemplo, ¿no? O las de Madame de la Charrière a Rousseau también son importantes. O cómo Stuart Mill y su compañera Harriet Taylor pues, no está reconocida y se hizo tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es importante hacer y podemos hacer, ¿no? Tocar esas pequeñas pinceladas. Y también creo que es muy importante, lo pongo aquí en el último punto, porque pongo a Concha y a Amelia, por ejemplo, ¿no? Porque son dos filósofas actuales, son dos filósofas en las que nosotros sí podemos conseguir hacer un diálogo más cercano al alumnado, porque a veces nos vamos a todos los autores que estudian, vale, pues sí, en filosofía española está María Zambrano y Ortega y Gasset, pero a lo mejor no tienen una persona de carne y hueso en la que puedan ver, hablar o incluso hacer una videoconferencia con ella y se acerquen a preguntarle cosas, ¿no? Yo lo hice este año en un grupo, hicieron a filósofas gallegas, pues hicieron una entrevista a 3 filósofas gallegas y alucinaban porque decían, profe, pero estas profes son profes también de filosofía y escriben filosofía y podemos hablar con ellas y una vive en Vigo, una vive... Pues sí, claro, ostras, pero la filosofía... Entonces, sí, quiero decir, hacerlo más real y son, bueno, modelos significativos importantes. Y ya para acabar, creo que es muy importante la EBAU, hay una incertidumbre total, yo no sé a nivel estatal porque es una cuestión muy de comunidades, vamos a tener la EBAU ya, está siendo en algunas comunidades y en Galicia va a ser ya, ¿no? Y bueno, este año nos ha cambiado, no sé si estáis en algún grupo de trabajo, estáis viendo que bueno, esto implica un cambio en la EBAU porque estamos totalmente determinados por cómo se plantee. Entonces necesitamos, creo, que todos estos aspectos trabajarlos mucho, o sea, que realmente haya una comunicación directa con el profesorado, que estamos trabajando en las aulas, que no sea algo totalmente estanco, una prueba totalmente, entre comillas, objetiva. Realmente hay criterios que vemos poco claros con respecto a la corrección de las ABAU, el profesor manifiesta eso, a veces pues un alumno que en tu clase tiene un 8, de repente va a las ABAU y tiene un 4, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Te ha salido mal el examen?
Bueno, en Galicia sí que había un poco este debate, ¿no? Hay que actualizar contenidos y va a importar mucho este peso que las filósofas, o este peso de hacerlo por ideas y no tanto por autores que tengan la SABAU para poder desarrollar la materia. Va a ser muy importante, ¿no? Para hacer ese paso definitivo a que Historia de Filosofía de segundo de BAC sea algo diferente a lo que ha sido hasta ahora. Creo que es muy relevante. Y otra cuestión muy relevante para acabar es el máster de profesorado. Creo que es muy importante que esto se actualice, hiper importante. Salimos de la carrera de filosofía totalmente peces a la hora de trabajar con pedagogía y didáctica, entonces sí que necesitamos que esa vinculación sea real y tener ejemplos de profesorado, tener ejemplos de programaciones, tener ejemplos de cómo se lleva esto al aula y de acción realmente real, directa y significativa para el alumnado para poder desarrollar nuestro trabajo con seriedad y bien hecho, ¿no? Y bueno, creo que he ido a toda mecha diciendo demasiadas cosas y no sé si ha quedado claro. Nada, aquí lo dejo. Perdonad por mi... He ido bastante rápido, se me ha ido un poco en tiempo, pero quería decir tantas cosas que creía importantes que eso. Entonces, nada, cualquier pregunta que tengáis estoy dispuesta a comentarlo y perdonad por el retraso y muchísimas gracias. Muchas gracias, Celtia. Muchas gracias. De nada. ¿Hay alguien? Margarita que está hablando. Margarita, Sí, Ya. Margarita. No, nada, muchas gracias. Es que le he quitado la pantalla para que podáis seguir. Vale, pues nada, muchas gracias, Celtia, por tus palabras y gracias también por el tiempo, que lo has cumplido bastante bien. Bueno, pasamos a la segunda oradora, que es Lola Cabrera, que bueno, yo creo que mejor que se presente ella misma, ya que la que tenemos aquí al lado. Lola, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues nada, primero buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias a la SECI Esperanza por invitarme y a Meta por darnos este cobijo tan bonito y tan acompañado de libros, que siempre viene bien para hablar de estas cosas de la filosofía y las filósofas. Y gracias a Celtia, porque me has hecho ya como una especie de introducción en tu ponencia. Así es que sí, no sé si pasa algo. No sé. Estáis ahí, sí. ¿Estamos? Pues ya está, seguimos. Entonces, bueno, me ha tocado la difícil tarea de concluir estas 3 jornadas porque, bueno, pues no sé, quería dejaros con un buen sabor de boca, pero bueno, vamos a intentarlo, por lo menos intentaré que sea algo distendido para que, y si me enrollo ya les he dicho, pero soy parlanchina, que me corten y la cosa es entrar luego en coloquio y que podamos hablar, ¿no? Bueno, además, todas las ponencias o yo que sé, las charlas anteriores han sido de personas muy expertas en el marco legislativo nuevo. Yo no soy experta en nada, con lo cual yo creo que voy a hacer es una visión más personal, más individual, por lo tanto interpretativa, por lo tanto quizá polémica, pero me parece bien para que luego podamos entrar en debate del marco legislativo y en concreto de lo que me han pedido, ¿no? De cómo preparar una historia de la filosofía inclusiva. Entonces yo os voy a contar un poco mi experiencia, ¿no? Lo que yo ya llevo trabajando hace unos años y bueno, pues simplemente a modo de ejemplo. Seguro que hay muchos otros proyectos, muchas otras iniciativas, pero bueno, yo os voy a contar las que mejor conozco y bueno, voy a intentar también comentaros algunas cositas de la ley que me parecen importantes. Os voy a hacer spoiler, el final, la conclusión es que si yo tuviera que responder rápidamente a esa pregunta de cómo preparar la historia de la filosofía de manera inclusiva, lo que diría es poniéndome a ello. O sea, creo que lo que más nos hace falta ahora mismo, ya con esta nueva ley en marcha, por lo que ahora diré que creo que sí que introduce novedades importantes, pues es que haya voluntad, que las profesoras y los profesores nos pongamos a trabajar, porque a veces descuidamos un poco lo que es no nuestra labor docente, sino el cambio de lo que hacemos siempre. Nos quedamos un poco en lo tradicional, en lo que ya tenemos preparado y claro, hacer cosas nuevas es ponerse a ello. Entonces esa sería mi primera respuesta así rápida si me preguntaran por la calle, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de una manera un poquitito más analítica. A ver, lo primero que me gustaría es comentaros
¿Cómo analizo yo la ley muy rápidamente en el sentido de la inclusividad? Y bueno, pues me gustaría hablaros un poquito de las luces y de las sombras del nuevo marco legislativo, en mi opinión. Las luces sería aquello que tenemos que llevar ya rápidamente a las aulas, y las sombras, que no son tantas y son menores, pues lo que tenemos que mejorar nosotros, porque al final nosotros cerramos la puerta y sin decir disparates podemos decir casi lo que queramos, porque además ya sabéis que la asignatura de filosofía no le interesa a inspecciones y demás, y normalmente no nos controlan mucho, ya está para eso lengua, matemáticas, inglés, historia, las importantes, ya sabéis. Entonces, bueno, pues ¿cuáles en mi opinión serían las luces, ¿no?, de este marco legislativo? Las cosas que a mí me parece que hacen que mejore la cuestión de la inclusividad. Bueno, lo primero ya se ha comentado varias veces, lo ha comentado también Celtia, el tema de romper con el eje cronológico tradicional por autores, que francamente era, en mi opinión, era un desastre. Era un desastre porque nos obligaba, nos constreñía a una sucesión de autores, todos ellos, claro está, varones, que si iban pasando de uno a otro como si entre medias no pasara nada, como si no hubiera conexión, y tampoco había mucho tiempo para intentar solucionar este problema. Y el que ahora se haya roto ese modelo me parece que es fundamental, porque eso nos deja libertad para poder hacer las cosas de otra manera y incluir a otro tipo de personas, ¿no? Por lo tanto, esa me parecería uno de los aciertos fundamentales. En este sentido, pues claro, podemos empezar ya a introducir a filósofas, pero sobre todo me parece más importante introducir corrientes de pensamiento de autoría femenina, por decirlo así, ¿no? Luego quizá matice esta cuestión, pero también Celtia ha hablado de ello, pero también otros autores, otros filósofos, ¿no? Porque la ley anterior nos constreñía a una serie de filósofos muy concretos, y por ejemplo tampoco aparecían filósofos más disruptivos. Ahora que veo aquí delante mía a Concha, pues como por ejemplo Leibniz no aparecía por ahí, ¿no? Porque claro, es más difícil de encajar y tal. Bueno, pues ahora la ley nos permite un poco esa libertad, y bueno, pues por ahí pueden entrar muchas corrientes de pensamiento que interesen para la inclusividad. Luego, otra cosa que también se ha comentado y que a mí me parece muy importante, ya lo dije en la anterior sesión, es la metodología interdisciplinar. Creo que esos modelos, esas metodologías dan mucho juego, porque la asignatura de filosofía creo que tiene una gran capacidad para ser un poco la coordinadora de distintas disciplinas, distintas materias que trabajen en un proyecto común. Y además en esos proyectos pues también se pueden hacer, desde luego, pero da mucha facilidad a incluir a filósofas. Y por último, lo obvio, que sin embargo a mí me parece quizá lo menos importante, pero imprescindible, que es que se han incluido los nombres de ciertas filósofas ya, que están en la ley, que están escritas en negro sobre blanco. ¿Por qué digo que me parece menos importante? Pues porque al final yo creo que lo más importante es que tengamos espacios de libertad las profesoras y los profesores para poder en el aula incluir a las que queramos, como queramos, si queremos, cuando nos venga bien. O sea, no se trata de incluirlas por incluirlas, sino de que eso sea razonable y sea sensato en ese momento. Sin embargo, creo que sí era urgente que esto ocurriera, porque es una manera de objetivar al fin que una serie de filósofas, al menos esas sí, tienen que meterse en las programaciones. Lo digo por los sectores más reaccionarios. A las personas que tenemos esa voluntad desde el principio, no hace falta que nadie venga a decirnos que una filósofa u otra eran importantes, ya lo sabemos de antemano. Pero hay sectores que sí es imprescindible que lo vean en la ley para llevarlo a término. Y luego también, pues porque, hombre, también porque por fin, después de 20 y tantos siglos, pues empezamos a importar. Y es una manera de reconocimiento de la administración educativa de que nos había borrado la historia, y es importante que se ponga también en una ley. Entonces, esas tres cosas creo que serían, en mi opinión, los mayores avances en términos de inclusividad de la nueva ley, hasta donde yo la he podido entender. Ahora vamos con las sombras,
que en mi opinión son de mucho menor calado, y además ya veréis que lo voy a matizar, esto de las sombras, pero que creo que también es importante darles una vuelta. Lo primero, pues yo creo que sí, hay nombres de filósofas, pero yo creo que faltan nombres de filósofas. A mí hay algunos nombres que me gustaría incluir, y también, como decía antes, corrientes de pensamiento y espacios de reflexión que son propiamente de autoría femenina. Entonces, pues si tuviera que citar alguno, por decir algún nombre de los que a mí me vienen a la cabeza, pues por ejemplo, en una línea más clásica, pues yo introduciría el pensamiento de Flora Tristán. Creo que es fundamental para entender cómo los orígenes del socialismo. Y bueno, porque Marx es un tipo sin duda importantísimo, pero bueno, también hay otras personas que lo son. Y luego también me vienen a la cabeza, también coincidiendo un poco con lo que decía antes Celtia, ¿no? de llevar las cosas a la actualidad, pues nombres como por ejemplo Donna Haraway o Marina Garcés, aquí en España, porque creo que son pensamientos que, aparte de ser actuales, y que es verdad que los chicos y las chicas necesitan ver referentes que están pensando ahora, que no parezca que siempre hablamos del pasado. Además, creo que son pensadoras más heterogéneas, que hablan un poco fuera de la línea clásica en la que siempre hemos abordado la historia de la filosofía. Y dentro de las corrientes, las corrientes de pensamiento, a mí siempre me gusta citar como ejemplo, pero hay muchas otras, por ejemplo, la querella de las mujeres o los espacios de reflexión que se generaban en los salones, sobre todo parisinos, ¿no? Porque me parece que, o sea, esos son modelos de pensamiento en comunidad que casi nunca se tienen en consideración. En cambio, bueno, el feminismo que esté en los libros de texto me parece fundamental, me parece estupendo, pero quizá es el más recurrente y conviene no mezclar las cosas, ¿no? Todos sabemos que no todas las filósofas son feministas y que incluso hay filósofos que están de nuestro lado, y que siempre identificar la inclusión de filósofas con el feminismo puede confundir. Que esté el feminismo me parece fenomenal y yo misma lo incluyo en mis clases en cuanto puedo. Entonces, esa sería la primera cosa que me parece que yo mejoraría de la ley. Luego, lo segundo, que me parece así que puede tener problemas, también se ha referido a ello al final Celtia, es el tema de la EBAU, el famoso tema de la EBAU. Parece que suenan rumores por ahí que se quiere modificar. Yo esto lo llevo oyendo desde que yo me presenté a lo que entonces se llamaba la selectividad y no parece que esto cambie nunca. Pero yo tengo esperanza de que esto vaya a ocurrir. Si no cambia, desde luego de nada habrá servido todo esto, porque en segundo de bachillerato, en Historia de la Filosofía, vamos a seguir constreñidos, solo que ahora con menos horas, hablaré también de eso, a preparar un examen muy concreto y que va a dar poco lugar a demasiadas alegrías en el aula y hacer un poco lo que una quiera. Pero en cambio, si cambia la EBAU, por eso digo que iba a matizar lo de las sombras. Al revés, creo que es una gran oportunidad para la asignatura de Historia de la Filosofía. Hasta donde yo he oído, aunque son rumores, hay algunas personas que están sugiriendo la posibilidad de que existan dos etapas como ahora, la que es obligatoria y general, que pase a ser un verdadero examen de madurez en el que a los chavales lo que se les pida es no sé qué tipo de prueba, pero una prueba en la que muestren una capacidad de reflexión autónoma, de pensamiento autónomo, y yo creo que en eso, en la preparación de esa prueba, la historia de la filosofía tendría mucho que decir y seríamos una especie de referente, yo creo. Y luego, al margen de eso, pues que hubiera luego la parte optativa específica en la que cada materia metiera sus contenidos. Pero bueno, que si la cambian en este sentido, pues al revés se tornaría una luz y no una sombra. Y luego, por último, quizá esto sea un poco polémico lo que voy a decir, pero espero que me entendáis, la reducción a 3 horas de la asignatura. Eso, desde luego, así, a priori, merma la posibilidad que tenemos de abarcar todo el temario, que es muy amplio. Pero luego, por otro lado, si no lo vemos desde una perspectiva simplemente del Departamento de Filosofía, sino más bien desde una perspectiva global de la educación, pues yo pienso que 3 horas son suficientes para todas las asignaturas. Es decir, yo creo que si todos fuéramos capaces de luego trabajar eso de una manera interdisciplinar y común,
podríamos sin ningún problema rebajar el número de horas a 3 entre todos, quedaría un modelo educativo más equilibrado y luego eso quizá diera oportunidad de que en el horario tuviéramos espacios para establecer proyectos en los que, pues por ejemplo, proponer proyectos en los que aparezcan las filósofas. Con lo cual también en este caso creo que, bueno, pues que es una sombra hasta cierto punto, siempre hay que intentar aprovecharlo todo, incluso las malas noticias, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que yo diría de la ley, lo que a mí me parece un poco la ley según un análisis personal y bueno, que quizá en algunas cosas no estéis de acuerdo. A partir de ahora vamos a intentar responder de una manera concreta a la pregunta de cómo preparar una historia de la filosofía inclusiva. Y que además esta preparación pueda valer en cualquier caso, aunque tengamos solo 3 horas, aunque la EBAU tal, o sea, intentar aprovechar esos resquicios que siempre deja al final la ley. Para ello lo que os voy a contar, como os decía al principio, es mi experiencia personal, ¿vale? Entonces, dentro de esa experiencia, pues yo la dividiría en 2 partes, lo que yo he hecho hasta ahora, es decir, con la LOMCE, y lo que pienso hacer a partir de ahora con la LOMLOE. Entonces, bueno, ¿qué es lo que he hecho yo hasta ahora? Pues hace unos 7 años, más o menos, diría yo, pues empecé a ver la necesidad acuciante de empezar a introducir el nombre de ciertas filósofas pensadoras en mis clases de segundo de bachillerato, porque cada vez que estudiaba o que explicaba un periodo de la historia de la filosofía, pues me venían a la cabeza distintos nombres de filósofas que no podía contar porque no estaban en la programación, pero claro, a mí me parecía que esto no podía ser y miraba a las alumnas y decía, estas chicas deben estar pensando que las mujeres hemos estado 25 siglos en un letargo así, en silencio de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues intenté buscar algún referente, algún proyecto, algún libro, algo que fuera cómodo de preparar y yo no encontré nada, pues seguro que existía algo, pero yo no encontré nada cómodo. Y lo que hice pues ponerme a hacerlo yo. Entonces empecé a hacer mis apuntes y tal, y esos apuntes fueron creciendo, los fui metiendo en clase, tenía una buena aceptación por parte de alumnas y de alumnos. Y bueno, pues al final eso fue completándose en un monto de autores, o sea, de apuntes bastante grande, y me empezaron a animar los amigos y gente del entorno a que lo convirtiera o le diera un formato de libro. Finalmente lo empecé a hacer y el resto lo hizo el confinamiento. En el confinamiento terminé el proyecto, lo mandé a los distintos institutos de la Comunidad de Madrid con muy buena aceptación y ahora eso pues está convertido en un bueno, o sea, hay quien le llama manual alternativo, yo le llamo proyecto colaborativo, no le llamo libro y mucho menos libro de texto. Entonces, ¿qué es exactamente? Pues en realidad tiene un formato de libro, se llama En diálogo con el pensamiento en femenino plural y lo que pongo es en diálogo a los filósofos que antes eran digamos, los oficiales de la Comunidad de Madrid, esos 12 que conocéis, y los ponía a dialogar con filósofas, bueno, más bien al revés, a las filósofas con los filósofos, de una manera más o menos ficticia o artificial en algunos casos, y en otros no era necesario. Y bueno, pues está colgado en un Drive, es gratuito, si no tiene ánimo de lucro, en fin, está ahí abierto para que quien quiera utilizar esos materiales los utilice. Pero lo que a mí más me gusta resaltar es que están abiertos, es decir, que cualquier persona que quiera seguir incluyendo materiales, y de hecho ya ha ocurrido, pues puede seguir haciéndolo y de manera que el proyecto crezca y mejore. Así es que ahí ya hay unos materiales hechos con muy buena voluntad, a lo mejor seguro que hay errores, pero ahí están. Por lo tanto, pues al final hacerse uno los propios materiales también a veces funciona. Pero claro, era la LOMCE y tenía yo pues las restricciones que tenía la LOMCE que no hace falta que os cuente, a pesar de lo cual al poner el juego del diálogo pues daba un poquito de dinamismo al asunto y ya está. Y ahí quedó. ¿Qué pasa ahora a partir de la LOMLOE? Bueno, esa información que está ahí sigue siendo perfectamente válida, solo que ahora ya no hace falta ese listado de autoras, autores, pero está ahí la información. Luego los libros de texto, ya habéis visto, se han puesto las pilas rápidamente y bueno, pues están incluyendo nombre de mujeres, a veces con mayor y a veces con menor fortuna, y luego han empezado a surgir muchos otros proyectos. De estos otros proyectos, que es lo que yo pienso hacer a partir de ahora, también os quería comentar uno que seguro que conocéis porque está empezando a tomar una cierta envergadura y en el que yo colaboro, que es un proyecto, en este caso europeo, que aquí en España se está dirigiendo desde la Universidad de Valencia
lo coordina Ana López Navajas y lo apoya la Asociación del Legado de las Mujeres, y que, por si alguien no lo conoce, pues os cuento un poco en qué consiste. Lo que se ha pretendido no es solo de filosofía, sino incluir a las mujeres en todas las asignaturas de secundaria, ¿vale? Y obviamente filosofía, valores éticos, antes, ahora cívico-éticos, pues en el caso de la filosofía, pues también. Y bueno, ¿cómo estamos trabajando? Bueno, yo estoy en el proyecto y estamos trabajando por grupos de trabajo que estamos haciendo fichas. Fichas que tienen 3 categorías: autora, hablamos un poco de la biografía y de la justificación de por qué esta filósofa. Luego obras, puede ser una obra de cada una de ellas o más de una, en la que se explica cuál es su obra más importante o lo que sea, y más o menos un pequeño resumen. Y luego actividad. Esta última es la que me parece más interesante para lo que estamos hablando, porque son unidades didácticas ya hechas, que las puede, porque este también es un proyecto europeo, público, gratuito, accesible a toda la Unión Europea, no solo al profesorado, sino también a editoriales y a quien quiera asomarse a ello. Y bueno, pues estas unidades didácticas son unidades que se puedan trasladar al aula directamente. La profesora, el profesor que lo quiera utilizar, no tiene que hacer nada, aunque también la puede modificar, porque tiene todo, tiene los materiales, tiene las preguntas, y además son, pues bueno, se intenta que sean distintas, imaginativas. Luego además esta base de datos que se está creando, se presentó el 3 de mayo en Valencia y seguramente estarán disponibles, pues no sé si al final, o sea, justo ahora al comienzo del verano o cuando vaya a comenzar el próximo curso. Pues tiene otra ventaja, decía, y es que están interconectadas las distintas autoras de las distintas asignaturas, de tal manera que, por ejemplo, pues Hildegard von Bingen, ¿no?, que es de las que aparece, pues se ha abordado desde filosofía, pero también desde otras áreas como puede ser botánica o música, etcétera, etcétera. Entonces, también en ese sentido es cómodo para los proyectos interdisciplinares de los que ya hemos hablado. Y bueno, yo creo que en qué consiste en realidad el proyecto está muy claro, porque lo dice el nombre, ¿no? Se llama Women's Legacy y lo que quiere es llevar a cabo un legado de mujeres. Es decir, no poner simplemente nombres porque sí, sino nombres interconectados con otras autoras y que generan una línea de continuidad. O sea, que se perciba al fin que el pensamiento de las filósofas, igual que el de los filósofos, tiene una continuidad, no piensan en pequeñas burbujas. Y bueno, pues este sería el segundo proyecto. Estos 2 proyectos que he comentado sería para, bueno, 2 ejemplos de una cosa que me parece fundamental, y es que cómo preparar una historia de la filosofía con materiales, ¿vale? Eso sería lo primero. A ver, lo segundo que yo creo que sería muy importante para cómo preparar esta historia de la filosofía inclusiva son herramientas. De las herramientas ya hemos hablado, me voy a entretener menos, no os preocupéis, porque para mí, en mi experiencia personal, hay 2 herramientas que me han funcionado muy bien y que ahora son más fáciles de promover en las aulas con la nueva ley, que son los proyectos APS, los proyectos de aprendizaje-servicio, porque estos proyectos no tienen un esquema prefijado y entonces, pues bueno, puedes hacer un poco de tu capa un sayo, y si el objetivo es introducir mujeres, pues a por ello. Seguro que hay profesoras y profesores que no tienen ningún interés en utilizar los proyectos APS para incluir a las mujeres, pero muchos otros sí, y podemos empezar a utilizarlos en este sentido. La otra metodología, el otro instrumento que yo destacaría, también con sus problemas, es el bachillerato internacional que todos conocéis. A mí, al margen de cuestiones que tienen que ver con el elitismo de la implantación aquí, por lo menos en Madrid, al margen de eso, creo que el formato es estupendo, porque es un formato que además nos beneficia mucho a los profesores, al departamento de filosofía, porque normalmente, como sabéis, está coordinado por profesores de filosofía a través de la asignatura de teoría del conocimiento, y que aunque son 2 cursos, pues trabajan en un único, por proyectos, y esos proyectos pueden incluso durar los 2 años y se puede también encauzar, igual que con el otro instrumento de los proyectos APS, se puede encauzar hacia la inclusión de pensadoras, que no tienen por qué ser solo pensadoras, pero por lo menos que haya tanto pensadores como pensadoras.
Y esos serían pues, los dos instrumentos que yo destacaría como segunda piedra angular de todo esto. Entonces, teniendo estos proyectos, estos instrumentos y también teniendo materiales pues, y una cierta libertad en el curricular, pues creo que lo siguiente es lo que decía al principio, el que haya voluntad para hacerlo, y tanto de las profesoras como de los profesores, porque en realidad yo creo que ya no hay muchas más excusas. Nos lo han facilitado pues un poquitillo, pero yo creo de verdad que el nuevo marco legislativo hace avances tímidos pero suficientes. Lo siguiente está de nuestra mano, y los cambios legislativos, si queremos un verdadero cambio de paradigma educativo, que a mí me parece importante, si los queremos, pues nosotros, las profesoras y profesores, somos un poco el principio estamos en el principio y en el final de este proceso. El principio como sociedad civil, intentando impulsar el cambio legislativo, y finalmente como aquellos que tenemos que ponerlo en práctica en las aulas, afianzándolo. Si no lo hacemos, pues mucho me temo que lo que ocurrirá es que vendrán otros legisladores y cambiarán todo aquello que no esté bien asentado y bien afianzado. Así es que nada, pues yo termino animándoos a todas y a todos a ponernos en marcha, porque creo que la base ya la tenemos. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias. Las personas que están aquí en Zoom pueden o bien escribir en el chat o levantar la mano y yo les voy dando la palabra, pero empezar por si hay alguna persona en el público que quiere hablar. Vale, y luego yo os digo. Muchas gracias, y muchas gracias, Lola, también por ajustarte al tiempo y por lo que nos has ofrecido. Y nada, abrimos ya el debate, es tiempo ahora de debate y es vuestro turno de preguntar. Sí, entonces empezamos, como has dicho, primero con los de la sala, ¿no? Sí, exacto. Vale. Pues hay alguien en la sala que levante la mano, calle para siempre. Que levante la mano y yo le doy. No, sí, te iba a preguntar. Le iba a preguntar a Celtia y luego a ti. Celtia, tú has hablado de esa confrontación, esos problemas que se pueden tratar, en vez de históricamente, en un listado de nombres, problemas, ¿no? Desde problemas. En el currículum que se ha ofrecido, ¿echas en falta algo? ¿Crees que se podría haber matizado más o incluir algún otro tipo de problema o algo así, que a ti te hubiera gustado que estuviera? Sí, Esperanza. Mira, realmente, bueno, quiero darle las gracias a Lola por el tema de los proyectos también, porque es súper interesante el tema de tener un banco de recursos a la que todo el profesorado darle la facilidad de atreverse a hacerlo y tener cómo. Entonces es genial y súper agradecida. Después, Esperanza, sí. Sí que lo que echo de menos de la ley es que es un buen intento de hacer toda esta introducción, pero que es cierto que a la hora de exponer los saberes básicos no los plantea como... Se nota que, por ejemplo, el tema de las filósofas viene un poco forzado y están ahí, aparecen ahí ciertos nombres, pero no se establecen cuestiones temáticas claras. Al final tenemos otra vez pues Platón y las dos ideas concretas, Aristóteles y las dos ideas concretas, ¿no? Y la contraposición, pues eso, lo que sea, Descartes, Hume. Entonces, claro, al final echo de menos que el planteamiento no sea únicamente por problemas filosóficos, que se atrevan a hacerlo por problemas filosóficos y ahí hacer todo de manera inclusiva, de todas las perspectivas. Entonces, más que algo concreto, porque es cierto que como profesoras y profesores podemos nosotros, bueno, yo por lo menos lo hago y yo creo que pues, un poco en la perspectiva de Lola igual, tenemos el marco, el eje, por así decirlo, pero vamos haciendo lo que nosotras creemos que es más coherente, ¿no? Y sin miedo, sin trabajarlo y sin llevarlos bien formados para que puedan resolver un examen en la SEBAU, pero sí que hacerlo. Veo que el planteamiento debería ser más atrevido. Sé que hay restricciones, evidentemente, políticas y administrativas, entonces es muy complejo y muy complicado, pero sí que es un buen intento y considero que debe estar ahí, es lo que decía Lola, ¿no? Está escrito, importantísimo, vamos a seguir con esto, ¿no? Pero sí que, bueno, para ese profesorado que le cuesta más tomar la decisión de hacerlo por problemas, le va a costar más y lo va a hacer más en compartimentos estancos. Y con esto no sé si te he respondido, la verdad. Sí, no. Sí.
No, es que justamente creo que sí que me has contestado, porque incluso has dicho que podrías omitir nombres y bastaba con problemas. O sea que, quería preguntar, Lola, comentar quizás, no sé, con 2 horas se podría hacer. Lo digo porque el otro día alguien comentó que en Andalucía tienen 2 horas porque la ley solo da 2 horas. Y por lo que empezamos a saber, es posible que en Andalucía, aunque habían pensado en 3 horas, se queden con 2. ¿Realmente crees que se puede hacer algo así solo con 2 horas? Pues hombre, sin duda. A ver, las profesoras y profesores de filosofía podemos, lo digo por experiencia, explicar el marxismo en 5 minutos. O sea, poder ser, sí. Pero no, a ver, ahora ya en serio. La verdad es que 2 horas es... o sea, en comparación con lo que se suele dar a las asignaturas que se les da importancia, es una miseria, es un poco insultante, pero no porque no se pueda hacer, sino porque al final lo que termina ocurriendo es que se desequilibra mucho la educación que se le está ofreciendo a los estudiantes. Entonces yo a mí, mi ideal de sistema educativo, 2 horas. Bueno, si el resto tienen 2 horas y el resto las rellenas de una manera que también se pueda explicar filosofía sin ningún problema. Naturalmente tienes que reducir muchísimo el contenido, pero son alumnos de instituto, en realidad tampoco tienen que ser una enciclopedia andante al salir de allí, ya tienen luego mucha vida. De lo que se trata es de que sean capaces de introducirse en esa materia de pensamiento, que no la aborrezcan y que, bueno, ya continuarán. Lo que se haga, que se pueda hacer bien. O sea, lo que no tiene sentido es que haya una EBAU al final de un curso que además está comprimido, como teníamos hasta ahora, o como quizás hayamos tenido, con 12 autores y que tenga que salir todo bien. Bueno, si te dejan más libertad, el número, de verdad, o sea, sé que esto es polémico, pero yo creo que el número de horas no es tan importante si está equilibrado y si el resto de las horas se aprovechan para hacer cosas en las que podamos intervenir todas las materias. Yo decía que los profesores de filosofía damos 2.500 años de historia en 75 horas. ¿Eh? Sí, y si nos pinchan en 75 minutos. Concha. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a las dos y empezamos. Bueno, voy a haceros a las dos también un par de cuestiones, no sé si preguntas o comentarios. Lola, pues sí, tengo que decir, yo ya sabes que participo de esa filosofía de que el vaso siempre está medio lleno. Y bien, has mencionado a Laimi, ya sabes que decía que a veces retrocedemos para saltar mejor. Bueno, a ver, yo creo que hay cosas que cambian un poco, tú lo has dicho, esa perspectiva un poco más anquilosada, ¿no? de cómo estábamos haciendo filosofía. Yo creo que hay que hacer un buen trabajo y se puede mejorar mucho todavía en lo que nos han planteado. Bueno, no sé si voy a decir con respecto a las horas, más bien quería yo comentaros a las dos, yo creo que Celtia lo ha explicado muy bien, el tema de los problemas y de los contextos. O sea, obviamente, claro, uno tiene que elegir y si te dan 2 horas, pues lo que vas a hacer es intentar hacer una visión equilibrada de todo lo que tienes que explicar. A mí me gustaba más lo que tú decías de 3 horas. Sí, todas las demás asignaturas tienen 3 horas. Claro, eso sería lo ideal. Si hay un replanteamiento de todo el sistema pedagógico, claro, donde los alumnos no terminan cuando llegan y las alumnas terminan derrengados cuando llegan a casa, sino que en todas las materias se hace ese esfuerzo de forma que no quede, tú lo has dicho, las importantes y las desvías, ¿vale? Por no mencionar algunas otras, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a ya los contenidos que habéis mencionado, yo quiero hacer un comentario. Bueno, lo de las mujeres, yo creo que lo ha dicho Celtia, ha sido metido con calzador porque hemos presionado, porque fuimos al ministerio con las cajas, con las firmas, nos han escuchado, pero se nota que quien ha estado trabajando ahí tampoco lleva trabajando tantísimos años como llevamos muchas de nosotras, que llevamos 30, 40 años trabajando en introducir filósofas de alguna manera en la filosofía, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque, bueno, se ven cosas... Hildegard von Bingen, modernidad, pues bueno, yo creo que es más bien una medieval, ¿no?
Entonces, bueno, es una figura muy importante, igual que Spinoza en la producción, digamos, al peso, porque una cosa que dicen es que las filósofas no escribieron libros en cantidad. Pues mira, Hildegard von Bingen te ocupa en la biblioteca el mismo espacio que Spinoza, o sea, que el libro se escribió. Pero luego, lo habéis dicho muy bien, el tema de los problemas y el contexto, claro, ¿cómo metes, o sea, lo que yo me he estudiado bastante bien de todo este tema, ¿cómo metes a Mary Wollstonecraft, Pauline de Busch y a Kant? Lo metes ya en esa última parte de hacia la posmodernidad. Bueno, Kant, no lo sé, yo muy posmoderno no lo, o sea, muy hacia la posmodernidad no lo veo. Yo lo vería en la etapa anterior, y a Mary Wollstonecraft y Pauline de Busch, como lo habéis mencionado, con el referente polémico de Rousseau, obviamente. O sea, ¿con quiénes? Por eso digo la importancia de los problemas y los contextos y de recuperar todo esto. Pero bueno, es que esto además, como me apasiona, pues lo hago. Espera, que luego tenía otra cosa, lo de los proyectos. Me parece que es fabuloso, todavía no tengo el gusto, yo creo, de conocer a Ana López Navajas, pero creo que estaría muy bien aprovechar y poner, porque estamos trabajando en todas estas cosas en muchos lugares, intentar hacer un encuentro, creo que lo vamos a hacer nosotras tres que estamos aquí, ¿sí? Por lo menos sí, y con nuestra amiga Paz, ahora no me viene el apellido, dime. Ahora me has colapsado. Padilla, ¿no? Sí, que ya es profesora también, bueno, también está ahora jubilada, pero profesora de secundaria, y que también lleva trabajando muchos años. Hay muchos vídeos también, mucho programa audiovisual. Entonces, bueno, a mí me parece que esto sería muy importante por lo que tú has dicho, y con esto acabo, porque es que me han parecido súper sugerentes las dos intervenciones. Lo de legacy, o sea, la idea que siempre mencionamos de una genealogía. Es que parece que las mujeres, o sea, los filósofos hacen una carrera de relevos o están jugando al fútbol, como esto que ponen ahí, se pasan la pelota, se pasan el testigo, y las mujeres crecen, como decía Celia Morós, como los hongos jovesianos. O sea, a ver, hay en todas las filosofías un intento de dar respuesta a un problema epocal. Pues Émile de Châtelet, pues igual que los demás, está intentando responder a un problema también científico, el problema del movimiento, el problema de la felicidad, yo qué sé. Hay cuestiones que unen a filósofos y filósofas, y me parecería de verdad muy importante aprovechar ese impulso. Yo creo que tú, a pesar de ver esto medio lleno, yo la veo con un poco todavía. Yo creo que como tengo problemas ahora con la lista, me cuesta ver, veo muchas más sombras que luces todavía, pero igual hay que intentar hacer de la necesidad virtud, y aprovechar y trabajar en esto. Nada, muchísimas gracias a las dos. Bueno, pues eso. Pues muchas gracias a ti. Una cosa, Celtia, ¿quieres decir? O Lola. Bueno, sí, hombre, que sí. Es que no sé quién. A Celtia yo la veo como congelada. No, sí, la veo, pero es que aquí también la veo, pero de vez en cuando se paraliza. Bueno, no sé, ya que estoy yo aquí, que muchas gracias a ti, Concha, por el comentario. Efectivamente, yo creo que lo importante es que no o sea, yo por eso decía que lo de que estén incluidas las mujeres, he sido más políticamente correcta que tú, y no he dicho que además es que, madre mía, pero que estén los nombres, a mí personalmente, y creo que a muchas de los que estamos por aquí no nos importa tanto porque ya nos manejamos, pero que es importante que estén, en mi opinión, por esas dos razones. Primero, para que los sectores reaccionarios digan, bueno, por lo menos voy a tener que hablar de... Vale. Y luego por una forma de, bueno, de por fin reconocimiento de que nos habían borrado de la historia. Entonces, bueno, si son 3, si son 4, si son adecuadas o no, pues bueno, esto ya en la siguiente batalla. Pero mientras tanto, como digo, en las aulas sí, ahí vamos a ponernos a currar porque... A ver, yo no soy, o sea, sí soy optimista, pero sobre todo soy de poco lamerme las heridas. Entonces, si algo no funciona a mi alrededor, sin saltarme la ley, pues del todo por lo menos la intento adaptar a lo que hago en el aula, ¿no? Y al final creo que sí se pueden hacer cosas. Porque si al final siempre estamos diciendo, ay, me han quitado una hora y no sé qué, eso hay que hacerlo, pero fuera. Y pelearse y manifestaciones y lo que haga falta. Pero en el aula yo creo que hay que pasar página y decir, venga, vamos a ponernos a sacar de lo que tenemos lo que se pueda sacar. O sea que es una forma de optimismo así sobrevenido. ¿Perdón? Sí, me iba a decirle a Emiliano, pero no me voy a meter ahora aquí con la especialista.
No sé, Celia, si quieres añadir algo más. Nada, bueno, muchas gracias, Concha, que no te veo, pero te saludo, que creo que sí que me estás viendo. Es que no te... Sí, Es que no sé yo. La cámara está ahí. Bueno, Pasa ¿Cómo ahora está mismo, aquí? ahora mismo. Claro, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Es cierto que la división de estos saberes, estas etapas contextuales, por así decirlo, epocales, son muy amplias. Entonces, claro, suena que en una época súper amplia están metiendo a una filósofa que es más del principio que del final, ¿no? Entonces, da esa sensación. Pero considero que el más importante es la cuestión segunda que matizabas, que es el tema de los problemas. Es más, no solo por nosotras y porque tenga más coherencia y sentido impartirlo así, sino por el propio alumnado. El propio alumnado tiene que ver coherencia de que en las épocas determinadas, con diferentes contextos políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales y artísticos, pasa algo, hay pensamiento y las personas que conviven en esa época, tanto mujeres como hombres, piensan así, de esa manera, y tienen una posición diferente. Y a partir de ahí, todo el problema se hace muchísimo más interesante y más complejo. Y además nos sirve como excusa de conectarlo con otras materias. Cuestión que no se entiende, ¿no? Como podemos estar dando Marx en segundo, que es tan importantísimo, ¿no? Y después preguntarles, nosotros vimos el movimiento obrero en historia, vale, y no hablasteis de Marx, a ver, vamos a intentar relacionarlo, ¿cómo está? Y entonces de repente dicen, pero ¿por qué no lo damos entonces al mismo tiempo? Pero si ya, claro, pero es que entonces, pero ¿por qué estamos tan desconectados? ¿No? Entonces, eso es lo mismo, significatividad, o sea, que sea significativo el contenido, porque es que si no, no. Y con el tema de las horas, lo mismo. A veces el hecho de tener una reducción de horas hace que hagamos un esfuerzo importante de decir, vale, pues de esto, ¿qué es lo importante? ¿Con qué quiero que estas personas que van a salir de mi clase a final de curso se queden, trabajen y instrumentalicen, ¿no? Y tienes que reducir, tienes que tirar. O sea, yo estoy un poco apostando también por el tema del orden. Lo ideal sería eso para todas, pero hay que adaptarse, o sea, hay que adaptarse. Hay que tirar, ¿no? Hay que tirar porque la importancia está ahí. Entonces, pues sí, pues nada, muchas gracias. Tengo aquí una palabra de Juan Antonio Negrete, si quieres intervenir. Sí, gracias, Margarita. Bueno, felicidades a las dos ponentes. Yo quería hablar en calidad de ser una de las personas que ha estado elaborando el currículum y, por tanto, para que podáis ponerle cara a aquel a quien podéis insultar un poco, para que haya alguna cara a la que insultar, no, y para resaltar algunas cosas y matizar alguna otra de las que he escuchado. Voy a empezar por matizar una cosita que creo que es una confusión entendible, pero que realmente no se le puede achacar a la ley, aunque me parece que todos le damos poca importancia, que es el hecho de si Hildegarda pertenece a la Edad Media y Kant pertenece a la posmodernidad, que obviamente ninguno de los que estábamos elaborando la ley pensábamos eso, ni pone eso en la ley. Lo que pasa es que lo que lleva a lo mejor a la confusión es que los títulos que hemos dado a cada bloque temático son títulos dinámicos, o sea, no se llaman la antigüedad, sino que se llaman desde el origen de la filosofía en Grecia hasta el final de la antigüedad. El segundo bloque se llama desde la Edad Media a la modernidad europea, y ahí está metida Hildegarda, y el último bloque se llama de la modernidad a la posmodernidad, y ahí está metido Kant. O sea, no es que Kant esté en la posmodernidad ni Hildegarda esté en la modernidad. Entonces, eso es un pequeño matiz que entiendo que, repito, que haya podido llevar a confusión el título dinámico que le quisimos dar a los bloques temáticos de... Luego, como habéis dicho, yendo a lo más, creo yo, más sustantivo, creo que las dos grandes, por lo menos tal como lo veíamos nosotros al elaborarlo y nuestra intención, las dos grandes novedades, bueno, tres, evidentemente, claro, pero las dos novedades que más resaltaría yo quizá, desde el punto de vista metodológico para el profesor de filosofía, son la orientación temática, la orientación parcialmente temática, creo que estábamos de acuerdo en que una simple ristra de filósofos y filósofas en las que se estudia su pensamiento casi sin conexión con otros, etcétera, no era deseable, y entonces era mejor ver a las tesis o las preguntas que se habían hecho estos autores y autoras en torno a problemáticas filosóficas concretas, y en ese sentido pues es lo que hemos querido hacer, pero claro, tampoco podía esto extremarse hasta el punto de que desapareciesen las
personalidades filosóficas que al fin y al cabo son personas originales con un pensamiento bastante coherente entre sí, etcétera. Entonces, lo que hemos intentado ahora hacer un acuerdo, una especie de equilibrio, siempre inestable, por supuesto, como en todos los fenómenos vitales, pero un equilibrio entre una orientación temática y el estudio de los autores, que como decía Celtia, en algunos casos pues no se ha mantenido bien, porque claro, ahí primero era entonces necesario introducir muchas temáticas, porque claro, en cada época había que introducir todas las temáticas filosóficas relevantes, y luego también muchos autores y autoras. Entonces, pues, pero bueno, creo que al fin y al cabo esto da un cambio bastante gordo a la historia de la filosofía de bachillerato, y pues eso, el profesor o la profesora deberá dejar de impartir todo Platón, todo el sistema de Platón, lo cual es un cambio bastante revolucionario, insisto, y estudiar pues ahora la ontología y después la ética o la política en confrontación con otros pensamientos, y así para el resto de la historia. El segundo cambio que a nosotros nos parecía muy importante era el de que no se estudiase la filosofía solamente desde textos eminentemente filosóficos, como se ha hecho siempre, sino a partir de textos también procedentes de la literatura, de la historiografía, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando estamos trabajando el problema de la democracia en Atenas o de la situación de la mujer en Grecia, pues no se lea solo a Platón, sino que se lea también, por ejemplo, a Aristófanes, se lea la Asamblea de las Mujeres o Lisístrata, se lea también a Pericles, o sea, se lea el discurso de Pericles que recoge Tucídides, etcétera. Es decir, que esto también es un cambio, creemos, bastante revolucionario, en que el profesor va a tener que comentar, bueno, el profesor no, evidentemente, el alumno o la alumna, el alumnado va a tener que comentar textos no exclusivamente filosóficos, y esto se debe trasladar al examen de EBAU, a la prueba de EBAU, de forma que el alumno tenga que mostrar su competencia en entender textos que no son solamente, digo, de procedencia filosófica. Esto debe ir acompañado, pensábamos nosotros, los autores de esto, que debía ir acompañado de que los textos fueran de un carácter muchísimo más adaptado a la edad del alumnado de lo que lo ha sido hasta ahora. No creo que sea sensato intentar que el alumno adquiera la competencia para comentar el prólogo o la introducción de la crítica de la razón pura, cuando es un texto muy difícil, pero puede haber otros textos de Kant más divulgativos, él mismo los escribió, y más asequibles a la altura del alumno y la alumna, y paralelamente textos que no pertenezcan, insisto, a la eminentemente la literatura filosófica, sino otros tipos de literatura, con lo cual la filosofía también saldría un poco de ese ensimismamiento que generalmente se le atribuye, ¿no? Y se vería que la filosofía se puede encontrar en muchas otras fuentes. Entonces, esta interdisciplinariedad no significa necesariamente trabajar con otras áreas, que también, sino que incluso dentro del aula de filosofía se traen textos de poesía, textos de historiografía, etcétera, ¿vale? Y otro tipo de soportes, no solo textos, como ha dicho Celtia. Y por último, el problema de la mujer, obviamente, pues está claro que no va a satisfacer nunca, nosotros mismos no estaríamos contentos, evidentemente, pero se trataba de, creo yo, de hacer dos cosas. Por una parte, denunciar la ausencia de la mujer a lo largo de la historia, y siempre que era posible denunciar esa ausencia, y eso había que expresarlo generalmente en el tipo de la situación de la mujer, por ejemplo, en Grecia. Y esto pues se puede analizar a partir de muchos textos y contextos, y denuncia esa ausencia y denota pues esa discriminación, etcétera. Y luego, por otra parte, el otro elemento es visibilizar a las que, pese a las circunstancias, sí habían podido aportar algo, darles visibilidad. Y bueno, pues claro, estoy convencido de que hay mucha gente que querría que hubiera más mujeres, pero claro, creemos, yo personalmente creo que hay que tener cuidado también en este sentido. Por ejemplo, acabo de leer hace 2 días el borrador que se propone en la Comunidad Valenciana, donde a partir de Guillermo de Ockham no aparece ningún filósofo varón mencionado, y todos los filósofos que aparecen a partir de ahí son mujeres. Bueno, pues yo creo que esto es un error.
es mi punto de vista personal, creo que hay que guardar un equilibrio entre reclamar la presencia de la mujer cada vez más, reivindicar y denunciar su ausencia, pero claro, no creo que no podemos dejar de poner el nombre propio de Kant o de Nietzsche o de Hume o de Mill, etc. Y bueno, creo que no quería decir nada más. Así que si queréis insultar a alguien, ya digo, aquí estoy. Y si queréis preguntar algo en concreto, pues también. Aunque Celtia y la otra compañera lo han explicado fenomenalmente. Sí, alguna otra palabra. Sí, no, pero Vale, quiero gracias. una cosa, como he sido yo la que he metido el dedo en el ojo. Por cierto, Concha Roldán para Margarita, ¿puede, Concha? Sí, pero un momento. Espera, Concha, un momentito. A ver, tiene que hablar ella sola, porque si hay ruido, sí, los que no, están voy en desde Zoom... solo a Juan Antonio saludarle y decirle como eso. Y digo que Concha Roldán con apellido también, como, porque los que están aquí ya me conocen y me están viendo en la cara, como no me veis, que no, que yo os agradezco mucho, también con Víctor lo tengo hablado, y los matices que has hecho, yo igual he sido un poco brusca. Yo, todas las mujeres que están, puntualizo, creo que tienen que estar. Y el único matiz que yo creo que sí se debería hacer, y todavía se puede hacer, es bueno, se puede hacer en las clases. O sea, yo creo que es lo de Mary Wollstonecraft. A ver, si Rousseau está en el apartado de arriba, es lo que yo venía a decir, Mary Wollstonecraft también, porque su referente polémico, contextual y tal, es Rousseau. Y bueno, pues deja Olympe de Gouges si quieres, y el entusiasmo de Kant. Me gusta mucho lo que dices, a ver si vamos vendiendo los traductores de Kant de otro tipo de textos, ¿no? Bueno, no, yo algunos tengo, pero sobre todo Roberto Rodríguez Aramayo son más cortitos, o la fundamentación, o el sapere aude, o la ilustración y todo eso, que me parece muy bien. Oye, pero muchas gracias, y a ver si algún día coincidimos en persona, y ya, bueno, no hablo más. Muchas gracias. Que te agradecemos el trabajo a ti y a todos los que habéis estado. Pero... Muchas gracias. Sí, no, es que a mí, yo también por decir una cosa, que al final parece que nos metemos en una dinámica de polémica de mejor de filósofos contra filósofos. Yo creo que eso es lo que hay que evitar, ¿no? E intentar sobre todo lo que habéis dicho es, lo que tú has dicho, Concha, y lo que yo he entendido es estudiar la filosofía en sus problemas y sus contextos, y que haya perspectiva femenina y perspectiva masculina, y que las dos estén presentes al mismo nivel. Porque otra cosa, además, me parecería a mí muy, muy triste, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿hay alguna...? Sí, creo que Lola ha dicho, me ha parecido perfecto y me gustaría subir punto por punto, pero creo que no va a ser tan fácil porque vamos a entrar en otra resistencia. O sea, te he hecho una sombra más, por la visión que los he hecho así, casi maniquea. Y... Perdonar, ¿se puede acercar un poquito, que no se le escucha bien? Está ahí el micro. Bueno, que... No se oye, no, está mute. Que no. Convertir... Ahora. A ver si Lola consigue convertir una sombra que se me ha ocurrido en luz. Y es que me he acordado que mis compañeros, en particular un compañero de historia que tengo, que es muy experto, que es doctor y que sigue estudiando y haciendo libros, me dice que sus compañeros han encontrado muchas dificultades y están muertos de miedo pensando en que hacer historia por problemas les supera por completo, porque ellos están acostumbrados a hacer un PowerPoint en el que dan características de cada época, como si fuese una taxonomía, y no de repente a que se les plantee la génesis del Estado moderno y eso les suponga tener que atravesar solamente un aspecto de 3 siglos, por ejemplo, del 16 al 18. Y esto creo que nuestros compañeros de filosofía tampoco van a poder hacerlo. Entonces, la resistencia no me refiere a que no vayan a querer hacerlo. Tú tienes razón en tanto que deben de poner de su parte voluntad y por tanto compromiso. Pero es que no creo que vayan a tener la preparación para hacerlo. Porque, espera, no porque ellos no sean especialmente ignorantes, sino porque no lo han hecho nunca y se acostumbran a hacer eso mismo que se hace en lengua, por ejemplo, que es hablar de la generación del 27 con 4 o 5 características que, como si fuese una mariposa, se les pone para que se aprendan. Y en cambio, si tú preguntas a alguien de lengua, bueno, y si una nota te pregunta, bueno, ¿y por qué Albert hizo un poema sobre Garcilaso? ¿Qué relación tiene el 27 con Garcilaso? Se perdieron por completo. Y creo que se nos pide de repente, en los términos que nos ha explicado Lola, una versatilidad enorme para la que algunos hemos tenido que pasar unos 30 años leyendo, de ser capaz de relacionar cosas en diferentes momentos temporales o
incluso siendo sincrónicas, pero en diferentes países y diferentes situaciones. Y la metáfora que se me ocurre es la de un taxista. Un taxista, los de antes, al menos, antes del GPS, hacían un examen de las calles de Madrid. Pero claro, con ese examen no se va a ninguna parte. Con ese examen no se aprende nada acerca de cómo de verdad puedes llegar de un sitio a otro por la ruta más corta, teniendo en cuenta que hay un atasco este día. Entonces, de verdad tenemos compañeros, y no me voy a meter con ellos, sino con la oposición, que tengan la agilidad suficiente y la elasticidad para, si muchos temas se mezclan a la vez, o sea, no solamente la polémica o al revés, la colaboración con las mujeres en diferentes épocas, diferentes tramas temáticas que atraviesan diferentes épocas, van a ser capaces de verdad de cambiar completamente el ángulo, como hace un taxista, decir, pues no, ahora sé por dónde llevarte como alternativa. Igual que en un taxista hace falta que pasen años de práctica real con el coche y no vale con el examen del primer día del Callejero de Madrid. La pregunta es si las oposiciones que hacemos sirven para que tengan esa capacidad enorme de maniobras. Porque no solo es que vayamos a tener nosotros, que por lo menos hemos estudiado, y algunos siguen estudiando para la oposición durante años, es que los chicos no la van a adquirir en tan poco tiempo. Van a tener esa misma versatilidad de repente en la vieja ciudad de Wittgenstein, esa que decía la metáfora de investigaciones filosóficas, sé cómo llegar de un punto a otro, seas cuáles sean las circunstancias, e incluso si alguien me para en un semáforo, como pasa mucho con los taxistas, y les preguntamos una dirección, no solamente saben decirte dónde estás, sino cómo se llega hasta aquí. O sea, de repente me parece algo suprahumano para nosotros. Yo sí creo que soy capaz de enlazar las aves de las mujeres con la oración fúnebre de Pericles Lola también, porque escribió sobre ello una vez, y con la idea de Platón sobre las mujeres, pero eso nuestros alumnos van a saber y nuestros compañeros están preparados para eso. La oposición prepara para eso. No, la oposición no. Insisto, la pregunta no es... Claro, es que son... La pregunta es para que la resuelva Lola y me convenza, no para fastidiar. Vale, venga. Voy a intentar convencerte, pero vamos, si no me echáis una manilla. Yo creo que sí. O sea, sí que quería, lo primero que me has dicho es saber si le echas luz a la sombra. Pues venga, vamos a ello. Por supuesto, luego cada individuo es un individuo, pero en mi experiencia y en lo que yo más o menos veo, por lo que oigo, por supuesto que sí. O sea, no por la oposición. La oposición es un examen que, bueno, pues que te ciñes a él y lo apruebas porque si no, no estarías trabajando. Pero antes de eso han ocurrido como mínimo 5 años de carrera, depende de la edad, más lecturas varias, más másters, doctorados, lo que cada uno haya hecho y preparación, sin lugar a dudas. De los alumnos, nosotros tenemos que prepararles a ellos, por lo tanto ellos no tienen que venir con nada hecho, ya se supone que es nuestro trabajo. Y luego lo que pasa que, insisto en lo que llevo diciendo toda la tarde, hace falta voluntad. O sea, lo que sí es cierto es que, como en todos los oficios, me imagino, pues hay quien es más perezoso y hay quien es menos perezoso. Entonces, y quien tiene más interés en ciertos proyectos y quien tiene menos. Si nos ponemos a ello, claro que se puede hacer. De hecho, ahora estoy tentada en responder que con 2 horas mejor, porque así le das la vuelta completamente al asunto y te tienes que poner a currar, quieras o no, porque de repente tienes la mitad de horas. Pero sí que, claro que sí, o sea, claro que está la gente preparada. Habrá quien saque adelante las cosas mejor, quien peor. Luego habrá quien tenga pues, un mayor conocimiento de, yo qué sé, de problemáticas filosóficas medievales y otro que tenga... Y se tendrán que preparar la otra parte, pero es una cuestión de tiempo. Y también, como decía antes, ahora empezamos a disponer de bastantes materiales para ello. Y yo creo que la ley, que desde luego yo no estoy por la labor de insultar al mensajero, ni mucho menos, sino todo lo contrario, si acaso dar las gracias, porque como he dicho, me parece que la ley hace tímidos avances porque es lo políticamente necesario, si no, no salen las cosas. Pero suficientes si nos ponemos a trabajar en ello. Pero es que al final los profes somos nosotros. Entonces hay que saber aprovechar las grietas. O sea, ya lo hacíamos, porque me consta que no soy solo yo, ya lo hacíamos con la LOMCE, pues no lo vamos a hacer con esta, que sin duda ha mejorado. Más o menos, cada uno lo valorará como sea. Yo creo eso, que hay cositas que yo hubiera hecho de otra manera, pero bueno, supongo que esto como lo del fútbol, ¿no? Cada español es el mejor entrenador. Pero que sí se puede hacer, sí, Óscar, yo pienso que sí. No sé, y además en todas las materias, no, también en estos aterrados profes de historia que tú conoces, pues se pondrán a ello. Lo que les aterra yo creo que es ponerse a trabajar, porque al final es muy cómodo tener unos apuntes que te sirven un año tras otro y esos esquemas que dices y ya está. Pero si hay voluntad, oye...
es nuestro oficio. Sí, por apoyar un poquito, ¿no? Si me dejáis. Sí, yo solo soy una segunda para contestarte. Yo creo que mi mujer es profesora de historia, siempre me dice que los chicos, los adolescentes, los chicos de la ESO y bachillerato tienen muchos problemas con el concepto histórico, es decir, con la línea temporal, y no saben muy bien en dónde andan, ¿no? Con los siglos se confunden mucho. La ventaja de lo que está diciendo Lola y la propuesta de los problemas es que te evita esa situación temporal, ¿no? Y te permite una mayor flexibilidad, que los chicos yo creo que están más preparados para eso, ¿no? Que enfocarles en un tiempo tan concreto y tan así. Vamos, pienso. Sí, en términos de amigos, es convertir la línea temporal en tipología, en espacialidad, porque puedes entrar en una habitación de cada época como si fuesen todas en la misma casa. Lo de la vieja ciudad de Wittgenstein. Sí, sí, sí. Perdona, Celtia, no sé si quieres intervenir ahora. Y Sí, también, nada. bueno, y luego cuando termine Celtia, Víctor Bermúdez también quiere hablar. Vale. Dos cosas muy breves. Con respecto a que se llama Óscar, creo, el compañero que ha intervenido, que he oído a Lola llamarlo, bueno, creo que es nuestra obligación adaptarnos, o sea, es lo que hay, tenemos un trabajo y debemos formarnos y estar en continua adaptación, es que son requisitos que hacen que nuestro trabajo se desenvuelva correctamente, o sea, es lo que hay. Yo lo diría así, no quiero ser borde ni mucho menos, pero es lo que hay. Es lo que hay y creo que sí debemos tener una comprensión diferente de la materia. O sea, si nosotros y nosotras no somos capaces de actualizarnos y plantearnos la materia de otra manera, pues sinceramente apaga y vamos. Eso por una parte. Y por otra parte, no tenemos nada de tiempo y no nos da nada de tiempo a preparar, que esas personas no se preocupen, porque se pueden coger un libro de texto maravilloso que si va por problemas ya se lo van a dejar todo bien malladito para plantearlo así. Al final, es lo que dice Lola, ¿no? Es voluntad. Quien quiera prepararse el temario y los apuntes lo va a hacer de una manera diferente, pero también tenemos la opción de libro de texto, que si no nos gusta esa opción ya nos lo da todo trabajado y masticadito. Ya podemos decir, a ver, pues cuestión 1, la justicia, y vamos allá. Es fácil, es una cuestión de transmisión. Creo que es mucho más importante la transmisión que nosotros le hagamos al alumnado para que entienda lo que le estamos explicando, sea lo que sea, en el momento que sea, que la propia duda de si el profesorado se podrá adaptar. Creo que no le queda otra y creo que no sería excusa. Nada más. Y con respecto a Negrete, para nada, bien, totalmente. O sea, gracias por vuestro trabajo, pero bueno, pues sí tenemos críticas, pero constructivas. Muchas gracias, de verdad. Víctor, cuando quieras. Sí, ¿me escucháis bien? Sí. Vale, pues bueno, pues muchas gracias a las ponentes. Ha estado muy interesante y bueno, pues he aprendido mucho de todo lo que habéis dicho y me lo he apuntado aquí, de hecho. Yo también me presto como Juan Antonio a recibir esas críticas y por supuesto que las tenemos en cuenta. Vamos, yo al menos me parecen unas críticas muy acertadas. Se podría haber hecho siempre mejor. También tened en cuenta que había, como creo que dijo Celtia, ¿no? o Lola, pues una cierta condicionalidad administrativa. Esto tendría que ser una ley de transición obligatoriamente, porque si no, no hubiera sido encajable políticamente y aún así vais a ver que, bueno, ya estáis viendo y vamos a verlo a partir del curso que viene, que ya es un curso políticamente además muy delicado, que va a haber mucha resistencia, incluso por parte del profesorado. Yo lo que quería destacar es una cosa y por eso quería intervenir. Y es que a mí me parece, en relación con lo que ha dicho este compañero al final, que la filosofía o los profesores de filosofía, en principio, al menos en teoría y por su formación y por su vocación, me parece que son los que casi me atrevería a decir que los que más ventaja tienen a la hora de integrar un modelo de trabajo competencial, procedimental, donde se trabaje por problemas, donde se tenga en cuenta la actitud, el talante, la visión global, es decir, todas las características que ha resaltado Celtia como principios de la reforma, de la LOMLOE de la renovación educativa, no cuajan mejor más que con la enseñanza de la filosofía, a mi juicio. Y creo, además, que deberíamos aprovechar esa ventana de oportunidad para justamente autojustificarnos mucho más hondamente en el ámbito de la educación secundaria y también de la educación básica, porque también nuestro objetivo, y eso lo sabéis desde la red, es integrar la filosofía en la educación básica, hablar de filosofía para niños, hablar de filosofía en secundaria, etc. Es decir, que deberíamos
yo creo que lo veo muy claro, que la filosofía es un saber puramente competencial o básicamente competencial, aunque tenga también una parte doctrinaria, etc. Creo que deberíamos aprovechar esta ley vamos a decir, el espíritu de esta ley, o que esta ley empieza a implantar de una forma más o menos consistente y seria, para reivindicar el papel de la filosofía como un elemento axial, un elemento fundamental, un pilar fundamental de la formación educativa, porque tiene todos los ingredientes como para darle a ese espíritu innovador de la ley un sentido mucho más riguroso y más coherente. Si alguien, insisto, ha trabajado de manera competencial durante, digamos, muchísimo tiempo, han sido muchos profes de filosofía, al menos muchos que yo conozco, que han estado justamente trabajando en lo que ahora la ley está poniendo negro sobre blanco, es decir, la competencia para tener un pensamiento global, integral, crítico, para poder relacionar cosas. Si en algún sitio se relacionan cosas es en las clases de filosofía. No digo que las demás no relacionen, pero tienen un campo epistemológico mucho más estrictamente predefinido, mientras que la filosofía es pues, un lugar donde puede acontecer de todo. Y por supuesto la crítica de todo y la metacrítica de todo. Es decir, que creo que deberíamos aprovechar para subrayar que si alguna materia tiene sentido en una educación que se quiera competencial es justamente la filosofía, y sacarnos o salirnos o autosacarnos de esa posición, de esa casilla en la que muchos quieren encasillarnos, de ser una materia vetusta, sin sentido, que no tiene nada que decir frente a la ciencia, etc. Pues tenemos una oportunidad de oro, a mi juicio, con este tipo de leyes. Solamente quería decir eso. Y también pues, inyectar un poco de optimismo en ese sentido, ¿no? Que tenemos una buena oportunidad para reivindicar el papel educativo de la filosofía. Nada, gracias, Víctor. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? Aquí en el Zoom parece que no. No sé si en Meta hay alguien que quiere intervenir. No, yo creo que ya, Margarita, ya... Ya hemos dedicado el tiempo. Podíamos dedicarle más, pero bueno. Yo quisiera agradeceros a Metalibrería las facilidades y la amabilidad que habéis tenido con la SEFI para poder organizar estas sesiones, y que realmente estamos todos, la Junta Directiva y todos los socios, muy contentos con vosotros, y que muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Aquí ya sabes que tenéis vuestra casa y nosotros encantados, porque yo creo que una librería de filosofía también es una aportación tanto al profesorado como, bueno, a la sociedad y a nuestro barrio donde estamos situados, ¿no? Para que la gente, bueno, se asome, reflexione, piense, tenga argumentos y no seamos un poco ovejas, ¿no? Sino que poco a poco tengamos un pensamiento propio. Y recordar a todos los presentes que la SEFI tiene una revista que se llama Paideia, que está abierta a todo este tipo de discusiones para que hagáis vuestras colaboraciones. No puedo... Para brindar por la ética. Y brindar por la ética. Estupendo. Sí, sí. De acuerdo, entonces os animo a que mandéis vuestros artículos y vuestras discusiones a la revista, por favor, que queremos que sea una revista abierta a todo tipo de discusiones. Pues muchísimas gracias a todos. Celtia os da las gracias también, y cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias, Esperanza, a ti también, ¿vale? Gracias a todos. Gracias. Gracias.